De Lucas 10, 25 a 37, se nos presenta una enseñanza profunda a través de la interacción entre Jesús y un doctor de la ley. Un hombre, buscando probar la sabiduría del maestro, se aproxima para hacerle una pregunta crucial: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? La respuesta de Jesús es simple pero contundente: ¿qué es lo que está escrito en la ley? El doctor, al conocer bien las escrituras, responde: amarás al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús, afirmando la corrección de su respuesta, le asegura que si cumple con ese mandamiento, vivirá. No obstante, el doctor, buscando justificarse, hace otra pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Es entonces cuando Jesús narra la parábola del buen samaritano, en la cual un hombre herido es ignorado por un sacerdote y un levita, pero auxiliado por un extranjero samaritano que, a pesar de las diferencias culturales, actúa con compasión y misericordia. San Camilo de Lelis y la misericordia en acción. El espíritu de esta parábola resuena en la vida de San Camilo de Lelis, un hombre que también se enfrentó al sufrimiento humano y que, a través de actos extraordinarios de misericordia, se convirtió en un modelo de lo que significa verdaderamente ser un prójimo para aquellos en necesidad. Nacido en 1550 en Buccianico, Italia, Camilo tuvo una juventud marcada por el desorden y la rebeldía. Era hijo de un militar y, como muchos de su generación, fue criado en un ambiente donde la violencia y el desdén por la autoridad religiosa eran comunes. Camilo pasó sus primeros años inmerso en las batallas militares y en un estilo de vida lleno de excesos, tanto en el juego como en las peleas. Sin embargo, una grave herida en su pierna, que nunca sanaría completamente, fue el catalizador que lo llevó a una transformación espiritual. A la edad de 25 años, tras haber tocado fondo en su adicción al juego y haber perdido todo lo que tenía, Camilo encontró empleo en un hospital franciscano en Roma. Allí, rodeado por el sufrimiento de los enfermos, comenzó a vislumbrar el verdadero significado de la compasión. Su propia herida lo mantenía en constante dolor, y fue ese mismo dolor el que le abrió los ojos a la agonía de los demás. La conversión de Camilo. Al igual que el samaritano de la parábola, Camilo se sintió movido por la compasión. Mientras trabajaba en el hospital, no solo se limitaba a cuidar de los pacientes físicamente, sino que también les brindaba consuelo espiritual. En un mundo donde muchos profesionales de la salud veían a los enfermos como una carga o una fuente de ingresos, Camilo se acercaba a ellos con una ternura y dedicación inusuales. En una ocasión, cuando trabajaba con un paciente gravemente enfermo, el cual había sido rechazado por otros cuidadores debido a la gravedad de su condición y su mal olor, Camilo no solo lo acogió, sino que lo limpió y curó sus heridas con sus propias manos. Recordaba constantemente la enseñanza de Jesús: anda y haz tú lo mismo, que resonaba en su corazón. Esa misma enseñanza, que había movido al samaritano a actuar, era la que impulsaba a Camilo a brindar asistencia sin esperar nada a cambio, sabiendo que el acto de cuidar era, en sí mismo, una forma de vivir la ley de Dios. La fundación de los Camilos. A medida que su devoción crecía, también lo hacía su visión de lo que podía hacer por los enfermos. En 1582, Camilo decidió fundar una congregación dedicada a la atención de los enfermos, los ministros de los enfermos, conocidos hoy como los Camilos. Al igual que el samaritano que se comprometió a pagar lo necesario para la recuperación del herido, Camilo se comprometió a cuidar de los más vulnerables sin importar los costos o las dificultades. Uno de los principios fundamentales de su orden era que los miembros debían estar dispuestos a arriesgar su propia vida por el bienestar de los enfermos. En una época en la que las epidemias de peste azotaban Europa, los Camilos se convirtieron en una fuerza de auxilio incansable, brindando asistencia no solo en los hospitales, sino también en las calles, donde recogían a los enfermos que habían sido abandonados. Se convirtieron en verdaderos samaritanos, cuidando de aquellos que nadie más quería cuidar. Camilo y la pandemia de la peste. En 1590, Roma fue devastada por una terrible epidemia de peste. Mientras muchos huían de la ciudad o se encerraban en sus casas por miedo al contagio, San Camilo y su orden se lanzaron a las calles, buscando a los enfermos, llevándolos a los hospitales y proporcionándoles no solo asistencia médica, sino también apoyo espiritual. El samaritano de la parábola había ungido las heridas del hombre con aceite y vino, y de manera similar, Camilo y sus compañeros trataban a los enfermos con todo el cuidado y la dignidad que merecían. Un día, durante la epidemia, Camilo encontró a un hombre gravemente enfermo y abandonado en las afueras de la ciudad. Nadie se atrevía a acercarse a él debido al temor de contraer la enfermedad.
Camilo, recordando las palabras de Jesús, se inclinó sobre el hombre, lo cargó sobre sus propios hombros y lo llevó al hospital más cercano. Durante los siguientes días, Camilo cuidó de él, lavando sus heridas y orando por su recuperación. Aunque el hombre finalmente sucumbió a la enfermedad, murió con dignidad, rodeado por el amor y la compasión que Camilo le había brindado. La lección del buen samaritano en la vida de Camilo. Así como el samaritano fue un ejemplo para el doctor de la ley, la vida de San Camilo de Lelis es un ejemplo viviente de cómo el amor a Dios y al prójimo se pueden manifestar en acciones concretas. En una sociedad donde la enfermedad a menudo significaba exclusión y abandono, Camilo, como el buen samaritano, nos muestra que el verdadero amor al prójimo implica no solo palabras, sino también acciones valientes y compasivas. San Camilo falleció en 1614, pero su legado continúa vivo a través de la orden que fundó y la inspiración que dejó en todos aquellos que trabajan en la atención a los enfermos. Hoy, los Camilos siguen atendiendo a los enfermos en más de 40 países alrededor del mundo, llevando consigo el mensaje de amor y compasión que Jesús compartió en la parábola del buen samaritano. De la misma manera en que Jesús le dijo al doctor de la ley, anda y haz tú lo mismo, el testimonio de San Camilo nos llama a actuar con misericordia y a ver en cada persona necesitada a nuestro prójimo. La verdadera vida eterna, parece decirnos Jesús, no es solo cuestión de obedecer reglas, sino de amar a Dios a través de nuestras acciones hacia los demás, tal como lo hizo el samaritano, y tal como lo vivió Camilo. Somos Evangelio Hoy Esperanzador, porque los laicos abrimos espacios de fe.